yo creo que íbamos muy bien desde 1824, cuando se funda finalmente la capital de la República, cuando México ya es la capital de la República, claro, después de la Constitución de la República, pero ya en 1829 más nos duró el gusto prácticamente un poco más de 100 años, porque en 1829 ya se acaba, digamos, los municipios, por una reglamentación para mí torpe, suicida, autoritaria, dictatorial, y bueno, pues la Ciudad de México se queda sin municipios, hasta que después ya se crean las 16 delegaciones. Claro, pero bueno, los municipios sí eran bueno, era la democracia, pero como muchos de estos se oponían a los dictados de Calles, bueno, pues Calles dijo, me parece muy sano acabar con la democracia capitalina, y suprimió de golpe y porrazo a los municipios. Pero mira, subsistieron instituciones que son mucho más profundas que los municipios, son los barrios. Sí, y el Distrito Federal estuvo compuesto por muchos barrios y pueblos aledaños que le dieron una composición y una idiosincrasia muy definida, ¿no? O sea, no te puedes imaginar la Ciudad de México hoy sin el barrio de Tepito, sin Coyoacán, sin San Ángel, sin Tlalpan, sin todos los habitantes de Tlatelolco. Claro, pero es que tenemos que irnos a 1824 para más o menos tratar de ubicar a nuestros conspiradores en casa. Sí. ¿Por qué se crea, nuevamente, nosotros copiamos el modelo de República Federal de Estados Unidos? Sí. Y Estados Unidos tenía su Washington, D.C., Distrito de Columbia, que es donde están albergados o son la sede de los poderes de la Federación Norteamericana. Así es. Entonces nosotros, copiando el mismo modelo, decidimos construir, o más bien crear, un distrito federal en el cual estuvieran los poderes de la Federación. En un principio hay que recordar que incluso el Estado de México llegaba, digamos, hasta donde está Santo Domingo, donde hoy está Bellas Artes, eso era parte del Estado de México, y entonces obviamente, ¿por qué crear el Estado? Para evitar que hubiera envidias entre los demás estados de esa federación temprana que tuvimos en 1824, había que crear un pequeño estado, una pequeña entidad a la cual se le dieran ciertos poderes y donde estuvieran los poderes de la federación. Y se constituyera como la capital de la República Mexicana. Exactamente. Sí. Y entonces de ahí le quitaron mucho territorio al Estado de México. Y a Morelos creo que también un poco. Exacto, sí. Porque además Morelos se va a erigir hasta 1869. Mucho más tarde. Entonces, en ese momento tenemos ya un distrito federal. Yo creo que podríamos definir a la Ciudad de México humboldtianamente, si quieres, como la ciudad de los palacios, donde estaban los palacios. Que tenía muy claramente el primer cuadro. Tlatelolco, al noreste, sí. Noroeste. Al noroeste, sí. Terminaría en otro lado, en lo que hoy sería... Hacia el sur era, básicamente, el primer cuadro con la conquista, hacia el sur era Izazaga. O sea, luego hacia el oriente era anillo de circunvalación, claro, hacia atrás, digamos, de la Merced. Exacto. Y hacia el poniente llegaba a lo que era el eje central. O sea, no, sí, nada, eso era la extensión de México Tenochtitlan. Y eso se convirtió en el Distrito Federal. Pero hay que ver también lo que significa que desde 1929 se privó a la Ciudad de México de cualquier ingrediente democrático. ¿Cuándo votamos por primera vez para elegir jefe de gobierno? Pues fueron 70 años después, ¿no? En el 97. Sí. Por eso, 70 años después. O sea, la Ciudad de México se quedó sin democracia. Los capitalinos no pudimos elegir a nuestro jefe de gobierno desde 1929 hasta 1977. Y tampoco a 1997. Tampoco a nuestros jefes delegacionales. No, claro, no. Pues si no habían. No habían. Era una entidad centralista donde se gobernaba por delegación, o sea, el regente o el jefe gobernaba nombraba por haber sido delegado por el presidente, Pero era una designación del presidente de la República, claro, durante 70 años, sí, que casi no tuvimos democracia en la Ciudad de México durante el siglo XX. Lo que irrita más es que qué tipo de chilangos somos que permitimos que durante 70 años no pudiéramos elegir a nuestro jefe de gobierno, porque nadie protestaba. Porque era un nicho de confort, porque papá gobierno resolvía el problema de todos los mexicanos. No, y porque estaba metido por poder Sí, claro, pero, ok, no elegías a tu jefe, a tu gobernante,
local, pero sí elegías al presidente, para sí. que no haya confusión. No, el presidente sí, pero sí. Los habitantes del Distrito Federal siempre pudimos elegir diputados, senadores y presidente de la República. Sí. Las mujeres hasta 1955 fueron sus primeras elecciones federales. Pero fuera de ahí no podíamos elegir. Nosotros no elegimos a Uruchurtu, ni a Corona del Rosal, ni a Óscar Espinosa Villarreal, ni a Piporro. Es que Óscar sí. ¿Quién es Piporro? Óscar Espinosa. A ninguno de ellos, ni a Manuel Camacho Solís, ni a nadie. No, creo que el primer Cuauhtémoc Cárdenas es el primer mandatario de esta ciudad que se elige por voto. Y así nos fue, que bruto. No, a ver. Así nos fue. Primero te quejaste que no hay democracia, luego hay democracia y te quejas de que hay democracia. Sí. Coño. No, bueno, pues, digo, es como un niño chiquito que aprende a caminar. No estoy de acuerdo. Pero bueno, hay que pensar, yo voy a retomar, para no entrar en una áspera discusión que será dirimida a bofetadas, vamos a entrar. Bueno, que la tolerancia. Sí, exactamente. Sí, por eso, lugar de conspiración. No, escucha, ciudad huésped de los poderes federales. Y yo creo que esa es la parte en donde siempre acabamos teniendo el verdadero problema, porque son dos poderes que se sobreponen y a veces se anulan. Pero la concentración, Benito, fue absurda, fue totalmente surrealista. Yo me recuerdo cuando la Secretaría de Marina estaba ahí en... Sigue estando. ¿Qué tiene que estar haciendo aquí la Secretaría de Marina cuando tenemos litorales inmensos? O sea, la Secretaría de Agricultura también aquí. O sea, todo se concentró. Ojalá nada más hubieran dejado los poderes federales. No, pero yo creo que es lógico. No puedes tener a tus secretarios... Uno en Veracruz. ¿Por qué no? No, pero claro que sí. Yo creo que es parte de la lógica del poder. Pero fíjate, cuando una persona resuelve por todos los demás, no pudo, nadie dejó de recabar la opinión de los capitalinos y tuvimos una explosión demográfica en la Ciudad de México, que ahora con todas las áreas conurbadas, el crecimiento de la mancha urbana, 21 millones de personas. O sea, esto es una consecuencia de la concentración. Bueno, de la concentración del poder y del centralismo, porque... Y de las oportunidades. Nadie pudo opinar aquí. Nadie opinaba. Y además surgió la corrupción, claro está, como en cualquier sociedad cerrada, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, el crecimiento de la población, en todo caso, no hubiera sido una política de el gobierno local. Ese tipo de políticas entran en las facultades de la federación. Yo sí creo que era importante que todos pudiéramos opinar y nadie opinó. Y como nada más opinaba uno, pues ese uno corría todos los peligros. Acuérdense ustedes de Ernesto Uruchurtu. Sí. Me acuerdo una de las tantas anécdotas de él, cuando decidió una persona decidió construir un edificio. Uruchurtu se negó a que se construyera el edificio. Este señor, que tenía toda la licencia en orden, se amparó y ganó el amparo. Y Uruchurtu lo que hizo es cambiar el nombre de la calle. Y entonces, pero el amparo. Entonces el amparo estaba en la calle de Enríquez Guzmán. Bueno. Y entonces él le puso Flavio Pérez. Sí. Y oiga, pero el amparo está para esta calle, pero sucede que ya le cambiamos el nombre. Era salvaje. Bueno, tú dirás, ¿no? Conservador a ultranza, se echa todos los teatros. Sí, tenía una vocación doble moralista. Sembraba gladiolas por toda la ciudad y una vez unos ciudadanos discutiendo preguntaban ¿por qué siembra Uruchurtu gladiolas en todos los camellones, en todas las glorietas? Y le contestó, es que como no sabe dónde está enterrada su madre, por eso está sembrando. Pero es que ven la impunidad, la impunidad tremenda. Y lo terrible es que crear una imagen y semejanza del sistema político mexicano al gobierno del DF. Exacto. O sea, el regente de la Ciudad de México se comportaba con el mismo grado de autoritarismo que se comportaba el presidente, pero del mismo grado de autoritarismo de un virrey, sí, o de un cacique. Pero al igual que los gobernadores, todos se comportaban igual. Ahorita estoy recordando que contabas la anécdota de Uruchurtu, Camacho Solís, ahora que estuve trabajando lo de la Fórmula 1, cuando viene la Fórmula 1, la última vez que hubo Fórmula 1 antes de que empezara de nuevo fue en 1992, el regente era Manuel Camacho. Ya se habían dado todos los permisos para que regresara, era el 5º año de Fórmula 1 en México. Para echarlo a andar. Ya estaba listo, ya había fechas, vendidos los boletos, y entonces a Camacho Solís se le ocurrió
que como habían sido días de demasiada contaminación, quería cancelar el evento 3 días antes. Cuando ya estaba vendido todo, ya estaban los equipos aquí, sí, ya todo, la publicidad, todo. Y entonces fueron a hablar las autoridades de la FIA con él, oye, pues es que, porque decía que contaminaban demasiado los Fórmula 1. No, por favor, junto a la ruta 100, entonces, que te digan eso. O los camiones de limpia, o lo que sea. ¿Sabes cuál? O sea, fue como un capricho. ¿Sabes cuál fue su solución? Dijo, bueno, ok, los voy a dejar correr, pero en vez de correr 80 vueltas, corren 71. No. Esa fue la solución increíblemente ecológica de Camacho. De gran inteligencia. Y así eran todo, ¿no? Uruchurtu le compró la casa a la bandida, donde el más famoso prostíbulo de la historia de México, donde seguramente ustedes estuvieron alguna vez, porque todo México iba ahí. Yo soy muy joven todavía. Yo sí estuve, pero no lo voy a negar. O sea, pero ahí la casa de la bandida, él dicen, y están todas las fuentes que afirman que Uruchurtu, el único prostíbulo que permitió, porque además era la bohemia, los intelectuales y demás, fue el de la bandida, el de Graciela Olmos. Bueno, ya, finalmente hay democracia en la capital de la República. Salud por esa democracia.